¿Cómo vamos a controlar las diligencias en el caso de las personas jurídicas? Vemos que ya sea tanto en diligencia mínima como en diligencia intensificada, hay conceptos que se repiten. Por ejemplo, la constitución, el objeto social, el giro habitual de los negocios, la forma de control de la representación, ya sea por apoderado, director, etc. Controlemos siempre la estructura de propiedad y control de la sociedad, el beneficiario final, guardar copia de los documentos de identidad de todos los comparecientes. Esos son pautas que se dan en cada una de las diligencias. Tengamos en cuenta que lo que nos pide la ley en cuanto a lo que debemos controlar en una sociedad o en una persona física también, es el hecho de llegar al beneficiario final y en el caso de las sociedades a determinar claramente quién tiene o cómo se compone la estructura, propiedad y control de esa sociedad. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, tenemos que llegar al registro de accionistas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, podemos pedir el libro de registro de accionistas de una sociedad anónima, el registro que está en Banco Central, que se nos haga llegar en caso de ser posible, o la declaración jurada por parte del cliente de quiénes son los titulares del capital accionario de esa sociedad con la que hoy estamos trabajando. En el caso de las sociedades nominativas, tenemos que controlar aquellos accionistas que posean más del 10% del capital accionario de la sociedad. En el caso de una sociedad extranjera, vamos a controlar los documentos como lo hacemos habitualmente cuando esa sociedad extranjera tiene que comparecer en la escritura que nosotros estamos trabajando. Pero además, tenemos que llegar a la estructura de propiedad y control de la sociedad y al beneficiario final de la sociedad. Si por los medios legales o con la documentación que nos están haciendo llegar no nos satisface en cuanto al conocimiento tal que tenemos que tener de esa transacción, podemos pedir nosotros documentación adicional que entendamos necesaria. ¿Cómo vamos a obtener los ingresos en el caso de una persona jurídica? Si es una persona jurídica que desarrolla actividad comercial, no vamos a tener problema porque los ingresos van a estar probados por el propio balance de la empresa o por una certificación de un contador que nos diga cómo hubo los fondos de esa empresa. De acuerdo a las particularidades del rubro en la que trabaja la empresa, si es una sociedad agropecuaria, también podemos servirnos de compraventa de ganado, remitos de cosechas, etc. Si estamos trabajando con una sociedad jurídica que no tiene actividad, entonces posiblemente tengamos que recurrir a otro tipo de certificación. Por ejemplo, la de un contador que nos diga cómo esa persona física que hoy está compareciendo en representación de una empresa hubo los fondos que le permiten hoy estar generando la compra de esa sociedad. La idea de esto es hacer una ayuda a memoria para el cumplimiento de la diligencia en la prevención del lavado de activos y tenemos una enumeración taxativa realizada por la normativa. Los escribanos somos sujetos obligados solamente cuando estamos actuando en compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y compraventa de establecimientos comerciales. Los escribanos siempre vamos a aplicar algún tipo de diligencia. El punto es qué diligencia aplicar. La normativa nos marca que tenemos que aplicar diligencia intensificada cuando estamos tratando con personas políticamente expuestas, con los umbrales que superen los $100.000 en efectivo o 200.000 bancarizados, cuando exista sospecha de lavado de activos en alguna operativa en la que tenemos conocimiento y cuando los fondos provengan de países de lista de no cooperadores, o sea, lista negra o gris de Gafi.
Lo que vamos a ver ahora es qué tenemos que hacer en cada una de las diligencias. En la diligencia mínima, la persona física, vamos a tener nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, estado civil, documento de identidad del cónyuge y fecha del lugar de nacimiento, que estos dos últimos elementos son los que normalmente no es lo que controlamos en una escritura. En el caso de diligencia intensificada, allí a los elementos de diligencia mínima vamos a agregar profesión, oficio o actividad principal y el volumen de ingresos, poniendo además especial énfasis en estos elementos. Siempre vamos a tener en cuenta el beneficiario final. Si hay un controlador que no es el compareciente o el que realmente es el titular real de los fondos. Estas definiciones se encuentran a disposición tanto en el curso de SENACLAF como en las charlas de la Asociación de Escribanos, como en la propia normativa que da las definiciones de beneficiario final y de persona políticamente expuesta. La normativa vigente establece para los sujetos obligados, como los escribanos, que se realicen búsquedas de antecedentes de las personas intervenientes en una operación por vinculación a actividades ilícitas o por pertenecer a una categoría de riesgo como ser las personas políticamente expuestas, llamadas PEP en abreviación. Para ello se van a realizar búsquedas en listas y en buscadores de Internet. Para realizar las búsquedas de antecedentes mencionadas, vamos a las fuentes, por ejemplo, como puede ser del Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy. Allí vamos y señalamos sistema financiero. Una vez en sistema financiero, vamos a la izquierda y vamos a encontrar prevención, lavado de activos, y ahí vemos que se despliega y vamos hasta lista de control. Vamos a la lista de personas políticamente expuestas. Bajamos con el cursor y vamos al año 2016, a la última lista, PEP, diciembre 2016. Seleccionamos y se nos va a desplegar un archivo. Vamos a buscar y allí se nos aparece la pantalla donde colocamos los apellidos que debemos buscar. Ahí nos va a aparecer un resultado positivo o un resultado negativo. Nosotros de esta pantalla vamos a imprimir. ¿Para qué? Para guardarlo como registro. Luego vamos nuevamente a la parte de listas y vamos a la lista de Naciones Unidas, que vamos a utilizar la versión unificada de Naciones Unidas en PDF. Acá estamos. Pueden utilizar el español si lo prefieren. Lista de sanciones. Vamos PDF. Esperamos que se descargue el archivo. Perfecto. Y ahora entonces vamos a buscar, por ejemplo, ponemos un apellido de los intervinientes. Yo voy a poner mi apellido. Le doy Enter. Acá observamos que la búsqueda nos arroja que no se encontró ninguna coincidencia. Esta es la pantalla que debemos capturar. Hacemos una captura de pantalla y es la hoja que vamos a guardar en nuestra carpeta del cliente. Luego vamos a realizar la búsqueda en Google. Colocamos, por ejemplo, vamos a buscar por el apellido Vázquez, por ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, si estamos con un cliente, por ejemplo, que fuera nuestro presidente Tabaré Vázquez, vamos a encontrar todo lo que sale por Vázquez. Si tenemos un cliente que no es Tabaré Vázquez, entonces vamos a tener que revisar las demás resultados que salen de a quién corresponde, si corresponden o no a nuestros clientes.
Desde la Asociación de Escribanos del Uruguay enviamos un saludo a todo el notariado nacional. Pretendemos a través de este pequeño video darles herramientas para seguir construyendo la seguridad jurídica del país. De ninguna forma, este video pretende sustituir las charlas informativas que la Asociación de Escribanos está brindando a lo largo y ancho del país, ni tampoco sustituye lo que SENACLAF ha promovido a través de sus propias páginas. Un abrazo y seguimos construyendo entre todos la seguridad jurídica del país.